Hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar López. Soy administrador de empresas de la Javeriana. Tengo un posgrado además en gerencia de mercadeo. Llevo más de 15 años ayudando a las organizaciones a generar productos que permitan satisfacer necesidades específicas a través de la investigación, descubriendo segmentos y nichos de mercado y sacándolos al aire. La idea es que podamos, a través del conocimiento que tengo, poder compartir opiniones y una serie de actualizaciones en temas específicos que nos permitan, pues, encontrar diferentes puntos de vista, diferentes criterios sobre eh, puntos y temas particulares que nos puedan llevar a fomentar el conocimiento y a incrementar ese conocimiento que tenemos dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestras empresas, nuestras organizaciones, y así poder, pues, alcanzar los logros y metas que tenemos establecidas en cada una de ellas. Tengo experiencia además como consultor, he estado de la mano con diferentes universidades, con diferentes programas, incluidos el Ministerio de las Telecomunicaciones últimamente, que me permiten, pues, poder tener un trasfondo y poder hablar de varios y diferentes temas alrededor del desarrollo empresarial. Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio a este webinar, a este video que hemos preparado para ustedes. Hola, buenos días, buenas tardes. En este video, pues prácticamente tenemos el objetivo de entender a qué hacemos referencia con una automatización de procesos industriales bajo la óptica de la industria 4.0, bajo esta óptica de esta cuarta revolución, de esta industria 4.0 que nos ha traído una serie de retos, pero pasar a hablar directamente de la automatización no va a ser el escenario adecuado. Considero que deberíamos primero definitivamente hacer un contexto de probablemente cuáles son los objetivos de esta industria 4.0, cuál es la importancia de la industria 4.0 actualmente, y cuáles son los impactos de esta industria para dar un concepto global y entender esta definición que es tan importante sobre la automatización industrial. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar adelante apoyándome de una serie de imágenes y poder tener esta conversación. Bueno, el objetivo, como les decía, de este video es que podamos establecer una línea de conocimiento sobre la automatización de los procesos industriales. Me parece importante que podamos resumir esta automatización de los procesos industriales bajo una óptica, y esta óptica que la que quiero retomar el día de hoy es que, o que quiero que encaminemos este video el día de hoy, es sobre la cuarta revolución, esta industria 4.0, que también ha sido conocida y llamada de esa manera, que nos está cambiando la forma en la que hacemos negocios, está cambiando la forma en la que los negocios en general operan, que está cambiando, pues, al final, los entornos en los que se ven obligados a competir las empresas en las que actualmente estamos haciendo, pues, la implementación de estos procesos, y la implementación de esta automatización de procesos industriales. Es por esto entonces que quisiera que a partir de esa óptica podamos analizar efectivamente cómo es que podemos automatizar los procesos industriales y al final entender de qué se trata esto de la automatización de procesos industriales. De esta manera entonces quisiera iniciar hablando de la industria 4.0, haciendo un breve contexto de esta industria, y quisiera iniciar con los objetivos que tiene la industria 4.0. La industria 4.0 actualmente, pues, implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integran en las organizaciones y las personas y en los activos de cada una de las empresas. Esta revolución básicamente está marcada por la aparición de nuevas tecnologías, empezando por ejemplo con la robótica, siguiendo por ejemplo con la analítica, en donde hay herramientas a través
por medio de las cuales podemos entender mucho más a profundidad el comportamiento de los clientes o poder predecir de alguna manera el mercado sobre el cual nosotros estamos realizando o entregando los productos o los servicios que tenemos dentro de nuestra industria, dentro de las empresas. Esa analítica viene un actor principal en estas nuevas tecnologías, así como la robótica que les mencionaba, la analítica, la inteligencia artificial, probablemente las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y, en resumen, pues todo lo que hay alrededor del Internet de las cosas, entre muchas otras nuevas tecnologías que han aparecido a partir de este marco de Revolución 4.0. En general, las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para terminar invirtiendo en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo esta industria, esa revolución 4.0, pues corren el riesgo definitivamente de perder una cuota de mercado, perder ese share que han construido en el tiempo, perder esa cuota de mercado que probablemente, y haciendo la comparación con los líderes tradicionales, que están acostumbrados a los datos, a las comunicaciones lineales, este cambio suponga pues un nuevo reto, proporcionando acceso en tiempo real a los datos, proporcionando unas inteligencias de negocio que transformarán la forma en que llevan a cabo sus negocios y la forma en la que llevan a cabo o manejan sus empresas. Esta integración digital de la información desde diferentes fuentes y localizaciones permite básicamente llevar a cabo negocios en un ciclo continuo. A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la información está impulsado por el continuo ciclo y el cíclico flujo de la información y de las acciones entre los mundos físicos y los mundos digitales. Digamos que este flujo o estos cambios estos flujos de estados o de información pueden estar o tienen lugar a través de una serie de pasos iterativos conocidos como PDP, por las siglas en inglés, Physical to Digital to Physical. Y básicamente lo que resume es que cuando yo estoy en el mundo físico y quiero pasar al digital, pues principalmente lo que hago es capturar información en el mundo físico y crear un registro de manera digital de esa información que capturé de manera física. Cuando estoy en digital y sigo en digital, pues este paso, la información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información relevante, para descubrir información que probablemente está siendo oculta, que está escondida, porque a través de los métodos tradicionales que nosotros tenemos, pues no la podemos identificar y no podemos predecir, no podemos analizar y no podemos tomar decisiones de esa información relevante. Y cuando paso del mundo físico, del mundo digital al mundo físico, pues se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, a estimulaciones y acciones muy concretas que me permitan hacer cambios en el mundo físico. Es así como a partir de la información y de las decisiones que puedo llegar a tomar en digital, pues termino haciendo acciones o generando acciones mejor en el mundo físico que me van a permitir pues poder hacer aplicar esos algoritmos que me van a poder traducir esas decisiones del mundo digital a datos efectivos del mundo físico. Así, en general, estas son como los principales objetivos de esta industria 4.0. Pero creo que es importante entender además por qué es importante esa industria 4.0, por qué está siendo tan trascendente y qué es lo que hay alrededor de esta industria 0. Y creo que lo más importante es entender el potencial de esta cuarta revolución industrial, porque no solo afectará a los procesos de fabricación, su alcance es mucho más amplio y está afectando a todas las industrias y sectores e incluso a la sociedad en sí. La industria 4.0 puede mejorar las operaciones de negocio y el crecimiento de los ingresos, transformando los productos, transformando probablemente las cadenas de suministro, transformando las expectativas de los clientes
y es probable que dicha revolución cambie la forma en que hacemos las cosas. Pero también, y esto es muy importante, podrá afectar cómo los clientes interactúan en las empresas, cómo los clientes interactúan y cuáles son las experiencias que están demandando estos clientes mientras actúan con las empresas tradicionalmente. Más allá de esto, pues podríamos generar cambios en la fuerza laboral, lo que requeriría, por ejemplo, nuevas capacidades y nuevos roles. Es así como nosotros cada vez más vemos que negocios tradicionales han cambiado y han mutado y en este momento se encuentran dentro de esta revolución de una manera totalmente digital, y ahí es donde termina o podemos confluir la importancia, podemos encontrar la importancia que tiene esta industria 4.0. Además de los desafíos pues tecnológicos y de las tecnologías que hemos mencionado, la industria 4.0 también puede conducir a productos y servicios completamente nuevos. El uso, por ejemplo, de sensores y dispositivos portátiles, además el análisis y la robótica que puede haber dentro de esta industria 4.0 serán claves e importantes dentro del camino que tenemos que recorrer para identificar al final la importancia de esta industria y cómo esto me hace un efecto directo dentro de la automatización de los procesos industriales. Es fundamental que podamos entender y darnos cuenta efectivamente que esta 4.0 nos está llegando actualmente para cambiar los procesos, para encontrar probablemente nuevas maneras de hacer las cosas, para poder encontrar nuevos productos que pues al final nos va a terminar o nos va a permitir mejoras de diversas maneras, porque vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de la generación de prototipos, de la generación de pruebas e incluso pues la incorporación de conectividad a productos previamente desconectados. Estos cambios en los productos se traducen a su vez en cambios en la cadena de suministro y consecuentemente pues en los clientes, y allá es donde estamos tratando de apuntarle con esta concientización, con este video que estamos haciendo para hablar un poco sobre esa automatización de los procesos industriales y dar contexto, un contexto válido de por qué es importante tener en cuenta dentro de ese concepto la industria 4.0, porque al final los impactos de la industria 4.0, y quisiera ser enfático en estos impactos, es porque los impactos van a sentirse en múltiples niveles, desde en grandes ecosistemas, a nivel organizacional o a nivel individual, ya sean empleados o en clientes. En cada uno de estos niveles, como les digo, si estoy parado en el ecosistema, además del cambio en el que las empresas operan y en la producción de bienes, la industria 4.0 afecta a todos los agentes de este ecosistema, los proveedores, los clientes, las consideraciones regulatorias, los inversionistas, a terceros, en fin. Estas tecnologías permiten interacciones entre cada punto de esa red y esas interacciones van a ser cada vez más rápidas, cada vez más ágiles, y de esa manera pues se afecta en ese nivel de ecosistema. ¿Cómo impacta la industria 4.0 a niveles organizacionales, por ejemplo? Y básicamente el impacto es en la capacidad de ajustarse y aprender de los datos en tiempo real, ya que puede que las organizaciones sean más receptivas, proactivas y predictivas, y asimismo permite que la organización reduzca el riesgo en materia de productividad. Todo esto se resume en unas prácticas mucho más ágiles, mucho más rápidas, en las que yo como organización pueda predecir el futuro de las demandas y de las necesidades que tengo que llegar a satisfacer por medio de una información que cada vez me va a llegar más rápido, que la voy a estar viendo en tiempo real, que a partir probablemente de herramientas como Power BI o tantas herramientas que hay, a Tableau, hay una infinidad de herramientas que están alrededor del análisis de información, pueda yo poder predecir esos comportamientos y predecir esas necesidades que puedo yo satisfacer dentro de la organización. ¿Y cómo me va a impactar como individuo? Pues la industria 4.0 puede significar diferentes cosas para cada uno. Por ejemplo, para los empleados puede significar un cambio en el trabajo que hacen, en el trabajo que están realizando, mientras que para los clientes puede significar una mayor personalización en los productos y en los servicios que están satisfaciendo de una mejor manera las necesidades. Entonces acá cada uno va a encontrar
que los impactos a nivel individual van a ser pues particulares y diferentes, dependiendo también desde la óptica que se esté mirando. De esta manera quiero dar como la generalidad de lo que traduce en este momento esa industria 4.0, esa revolución 4.0, cómo nos está impactando, por qué termina siendo importante y cuáles son los objetivos que persigue esta revolución 4.0, entendiendo que bajo esa óptica vamos a tener que revisar cómo es que vamos a automatizar o cuál puede llegar a ser la automatización de los procesos industriales que estamos teniendo, que deberíamos tener dentro de cada una de las organizaciones. Así pues, entonces quisiera entrar ya a hablar un poco más a profundidad de cuáles son esas automatizaciones en los procesos y cómo a partir de estos conceptos que quise dejar claros desde el inicio, vamos a poder llevar a cabo y a poderlos identificar de una mejor manera y de una manera más rápida. Para poder hablar evidentemente y efectivamente de esa automatización de los procesos industriales, debemos tener claro que la competitividad altamente creciente en la industria de hoy en día exige productos de alta calidad y más consistentes con un precio competitivo. Para abordar este desafío, muchas industrias ponen el foco en el diseño de nuevos productos y en técnicas de fabricación integradas, y de manera paralela con el uso de dispositivos automatizados. Uno de los movimientos notables e influyentes para obtener las soluciones al desafío mencionado es la automatización industrial, la cual permite incrementar la calidad del producto, la fiabilidad, la velocidad de producción, reduciendo al mismo tiempo los costos de diseño y de fabricación mediante la adopción de tecnologías y servicios nuevos, innovadores y además integrados. ¿Qué entendemos al final como automatización industrial? Y creo que aquí también debemos arrancar por medio de una definición. Y cuando hablamos de automatización industrial, nos referimos al uso de sistemas de control como ordenadores, autómatas programables, robots y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos productivos, maquinarias en la industria, eliminando al máximo la intervención de la mano de obra y reemplazando las operaciones de ensamblaje peligrosos por operaciones automatizadas, de tal manera que disminuimos estos riesgos. En otras palabras, es el reemplazo con computadoras y maquinaria a la toma de decisiones del ser humano en un proceso de mecanización. La automatización al final es una evolución de esa mecanización en la industria, que utiliza dispositivos de alta calidad de control para lograr procesos de fabricación o producción mucho más eficientes. Esta automatización industrial puede definirse también como la utilización de tecnologías y sistemas de control automático que resultan en la operación y control de procesos industriales en forma automática, sin necesariamente tener algún tipo de intervención humana, logrando un rendimiento superior al control manual que hacemos pues, cuando un humano está interactuando en esos procesos. Estos dispositivos de automatización incluyen PLCs, que son controladores lógicos programables, PCs, PACs, que son controles de automatización programables, entre muchos otros. Las tecnologías incluyen varios sistemas de comunicación industrial. Esta automatización y debido a los rápidos avances tecnológicos, los sistemas de procedimiento industrial con la llamada Industria 4.0 que veníamos hablando previamente, están cambiando la forma de producir, la forma en la que producen las compañías. El control informatizado de la producción para aumentar la precisión, la calidad y el rendimiento de los procesos industriales se ha convertido prácticamente en el actor principal de las empresas de fabricación y producción. En este video quisiéramos analizar con todo detalle estos componentes que intervienen en la automatización de esos procesos productivos y podremos detallar los tipos de sistemas de automatización industrial que más se utilizan. También conoceremos la importancia en las empresas de servicios y manufactureras, porque esto no solo se trata de poder generar estas modificaciones, estas automatizaciones en empresas 100% manufactureras, sino que en las empresas de servicios también tenemos que generar estos procesos de automatización
que nos van a permitir generarlo no solo por el manejo de data, sino a través de estos dispositivos que les mencionaba, de automatización. Controladores lógicos programables, controladoras de automatización, etcétera. Así bien, pues se entiende, así como definimos en un principio la llamada Industria 4.0 y hemos definido cuál es el concepto que tenemos a partir de esa definición de automatización industrial, pues creo que sí debemos ahora pasar a entender lo que es al final la automatización industrial. Y al final, ¿qué se entiende por automatización industrial? La automatización al final es un término amplio que se aplica a cualquier mecanismo que se mueve por sí mismo o que es autodeterminado. Eso es básicamente lo que podemos entrar o cómo podemos entender esa automatización. La palabra automatización pues básicamente deriva de las antiguas palabras griegas auto, que significa por sí solo, y matos, que significa movimiento. Por eso es que cualquier mecanismo que se mueve por sí solo o que es autodeterminado, ahí es donde estamos definiendo y estamos entendiendo qué es esa automatización. Vuelvo y digo, palabra griega, auto que significa por sí solo y matos que significa movimiento. En comparación con sistemas manuales, los sistemas de automatización ofrecen un rendimiento superior en términos básicamente de precisión, en términos de potencia, en términos de velocidad y funcionamiento, evidentemente. En el control de la automatización industrial, un amplio número de variables de proceso como temperatura, caudal, presión, distancia y niveles de líquido pueden ser detectados simultáneamente. Todas esas variables son adquiridas, procesadas y controladas por sistemas microprocesados o microcontrolados de procesamiento de datos. Todos los sistemas, todos estos sensores nos van a permitir acceder a datos y acceder a esa automatización de esos datos. Definitivamente un sistema, y para finalizar este concepto, o qué es lo que entendemos al final por una automatización, un sistema automatizado utiliza elementos y componentes especiales de hardware y de software dedicados a implementar sistemas de control y monitoreo. Es así que en los últimos años, y es por esto que en los últimos años el número de estos productos se ha desarrollado a partir de diversos proveedores que ofrecen sus productos especializados por la alta demanda que hay sobre este tipo de elementos que nos van a permitir procesar esos datos, ya sean a través de sistemas microprocesados o de procesadores controlados de manera automática. Así pues, quisiera entrar a hablar de cuáles pueden llegar a ser las ventajas y los beneficios de estas implementaciones, de poder revisar en el momento que yo implemento algún control automático, algún control lógico que previamente programé, pueda llegar a traducirse en una ventaja dentro de la industria en la que estemos avanzando. Y una de esas ventajas es, primero que todo, pues el costo óptimo de operación. La integración de diversos procesos en la industria con máquinas automatizadas, pues minimiza el tiempo del ciclo y del esfuerzo. Por lo tanto, la necesidad de trabajo humano se reduce y esto resulta en una mejor inversión en personal y en empleados. Puede sonar algo crudo, pero pues es la realidad. Una automatización yo la puedo tener de manera permanente durante 24 horas al día, mientras que el trabajo humano pues no es de esa manera y de esa manera pues termino haciendo unos costos óptimos de la operación como tal. El segundo punto que yo he revisado dentro de esas ventajas y beneficios de generar algún tipo de automatización industrial es la alta productividad. Definitivamente la automatización de fábricas y procesos industriales mejoran las tasas de producción a través de un mejor control de la misma. Ayudan a lograr la producción en masa y me permiten reducir drásticamente el tiempo de montaje por producto que tengo en mi línea de producción, generando una mayor cantidad y una mayor calidad de producción. Por otro lado, permite a las industrias operar 24 horas al día, que es un concepto que probablemente, como les digo, puede sonar un poco más fuerte en cuanto a la calidad humana, pero esta calidad humana va a terminar generando y especializándose en programar este tipo de sensores, programar y no en hacer estas labores repetitivas, pues que
al final pueden estar siendo reemplazadas en este momento por estos dispositivos que me van a permitir generar una alta productividad. La otra ventaja o el otro beneficio que yo encuentro aquí es que definitivamente vamos a tener productos de alta calidad, dado que la automatización pues, reduce la participación humana, reduce la posibilidad de errores humanos, ya que prácticamente los elimina. Y además permite mantener un nivel de calidad y homogeneidad de productos mediante el control y monitoreo adaptativos en los procesos industriales en todas las etapas, desde el inicio hasta el final de ese proceso. Vuelvo y digo, probablemente esto suena un poco más fuerte, sin embargo, esta automatización definitivamente al impedir o al minimizar la interacción humana, pues al final me va a generar unos productos de mucho mayor calidad. No todo es malo, prácticamente nosotros acá con esto lo que estamos es protegiendo y generando una mayor seguridad para el personal, ya que aumentamos el nivel de seguridad del personal sustituyéndolos por robots industriales y por dispositivos automáticos que en condiciones de trabajo pueden llegar a resultar ser peligrosos para una persona, para un operario. Otra ventaja y otro beneficio que yo encuentro es definitivamente la alta flexibilidad. El agregado de una nueva tarea en la línea de montaje implica definitivamente el entrenamiento necesario a todos los operadores manuales involucrados. Por el contrario, si yo cuento con robots o con máquinas, estas pueden ser programadas para realizar todo tipo de tareas, lo que permite que seamos más flexibles en el proceso productivo y no tenga yo que estar entrenando y especializando a determinadas personas para desarrollar algún tipo de proceso productivo. Otra ventaja es que definitivamente la adquisición de datos automáticos permite recolectar información clave en la producción y esto nos resulta o se resume en contar con información precisa. El incremento de esta información o de esta precisión de datos, pues definitivamente minimiza los errores que podamos tener, va a mejorar la toma de decisiones a la hora de mejorar estos procesos y definitivamente minimiza los costos de adquisición de esta información. Otra ventaja que yo veo acá es que la automatización reduce completamente la necesidad de comprobar manualmente parámetros del proceso y eso hace que el beneficio puntual acá sea la reducción de controles de rutina, porque yo voy a terminar aprovechando estas tecnologías para revisar estos procesos y de manera automática ajustar las variables del proceso o los valores que he fijado para un resultado esperado a partir o usando técnicas de control en bucle cerrado. Yo a partir de esos bucles voy a revisar esos valores que tengo fijados y voy a poderlos ajustar de manera rápida y ágil en los procesos que tengo dentro de la organización o dentro de la industria. Ya que hemos visto esas ventajas y resumiéndolas en las ventajas que podemos tener al automatizar estos procesos en cuanto al costo óptimo, la alta productividad, los productos de alta calidad que podemos llegar a tener, la mayor seguridad para el personal, la alta flexibilidad que esto nos entrega, esas automatizaciones, la información precisa y la reducción de controles de rutina, pues quisiera que pasáramos a entrar un poco sobre la jerarquía que existe en un sistema de automatización, entendiendo que los sistemas de automatización industrial pueden llegar a ser muy complejos por naturaleza, teniendo un gran número de dispositivos, trabajando continuamente en sincronización con las tecnologías de automatización. Esta disposición jerárquica del sistema de automatización consta de diferentes niveles y aquí es donde quisiera que podamos empezar a detallarlos un poco más a profundidad. Primero, la estructura de un sistema de automatización industrial sirve para explicar los diferentes niveles de su funcionamiento. Hay varias maneras de describir los niveles en un proceso de automatización industrial, pero la más simple de todas y la más común para que se entienda es el siguiente triángulo que les estoy mostrando. Es un triángulo jerárquico de representación de 3 niveles en un sistema de automatización industrial típico. El primer nivel, pues estará un nivel de supervisor, una oficina técnica, un ordenador industrial. El segundo nivel, habrá un nivel de control con varios PLCs y con buses de campo
o dispositivos en el campo. Y el tercer nivel, este nivel de campo, son sensores y actuadores con conexión point to point. Para explicarlos de abajo para arriba, entonces quisiera arrancar con el nivel de campo. El nivel de campo definitivamente, pues evidentemente es el más bajo e incluye los dispositivos de campo como sensores y actuadores. La principal tarea de estos dispositivos de campo es transferir los datos de procesos y máquinas al siguiente nivel, al nivel superior, para monitorearlos y analizarlos. Este nivel también incluye el control de parámetros de procesos a través de actuadores, como por ejemplo podríamos describir este nivel como los ojos o los brazos en un proceso particular. En este nivel, este nivel de campo, los sensores convierten los parámetros de tiempo real, como por ejemplo la temperatura, la presión, el caudal de un río o el caudal del proceso que yo vaya teniendo o ese nivel, en señales eléctricas. Y estos datos al final se transfieren luego al controlador para monitorizar y analizar los parámetros en tiempo real. Entre los sensores se incluyen, por ejemplo, termocuplas, sensores de proximidad, caudalímetros, que son estos sensores para revisar el caudal de determinados flujos que nosotros tengamos entre muchos otros. Además, y por otro lado, estos actuadores convierten las señales eléctricas de los controladores en medios mecánicos para controlar los procesos. Las válvulas de control de flujo, válvulas de solenoide, actuadores neumáticos, relés, monitores de corriente continua, servomotores, son algunos de los ejemplos que podemos tener dentro de este gran universo de los actuadores que, como les decía, convierten las señales eléctricas de los controladores. El siguiente nivel, y pasando hasta mitad de la pirámide, tenemos los niveles de control. En este nivel, pues básicamente lo que encontramos son varios dispositivos de automatización como máquinas CNC o como PLCs que adquieren los parámetros de proceso de varios sensores que veíamos en el nivel anterior y básicamente lo que hacen es que los controladores automáticos accionan los actuadores basándose en las señales procesadas provenientes de los sensores y en la técnica de programación o control que haya implementado en cada uno de ellos. Los controladores lógicos programables, PLCs, Programmable Logic Controller, son los controladores industriales más ampliamente usados, ya que son capaces de proporcionar funciones de control automáticos basados en la entrada de sensores. Estos controladores lógicos programables, PLCs, por sus siglas en inglés, constan de varios módulos como CPUs, en las cuales tenemos entradas, salidas análogas, entradas o salidas digitales y módulos de comunicación. Además, estos controladores lógicos programables permiten al operador programar una función o estrategia de control para realizar ciertas operaciones automáticas durante un determinado proceso. Si seguimos, en el nivel de supervisión y control de producción, que sería el último nivel, el nivel más alto de la pirámide, lo que encontramos es que en este nivel dispositivos automáticos y sistemas de monitoreo tales como interfaces, que son básicamente interfaces hombre-máquina, proveen las funciones de control e intervención entre el hombre y la máquina. Entre estas funciones se encuentran o se incluyen la supervisión de diversos parámetros, se establecen los objetivos y se puede llegar a dejar, por ejemplo, los objetivos de producción, los objetivos, el histórico de archivado, por ejemplo, o la puesta en marcha y parada de una máquina. Por lo general, los dispositivos más utilizados en este nivel son sistemas de control de distribución, por sus siglas en inglés DSS, que se denominan Distribution Control System, y los HMIs, que son como estas interfaces de control de supervisión y adquisición de datos, que traducirían SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. El nivel de información o los niveles de información, digamos que pueden llegar a ser supremamente importantes dentro de esta jerarquía. Y nosotros tendríamos que revisar
unos niveles de información o niveles empresariales en donde en este último nivel la automatización industrial que gestiona todo sistema de automatización estarán incluidas dentro de este nivel. Las tareas de este nivel incluyen, por ejemplo, la planificación de la producción, el análisis de los clientes, los mercados, las compras y las ventas que puede llegar a hacer la empresa en este nivel de información o este nivel empresarial que se puede llegar a llamar. Sin embargo, y no obstante de estas compras o de estos análisis de clientes, se ocupa más que todo de las actividades comerciales y menos de aspectos técnicos, pero es un nivel pues, que está en la parte superior en el que yo voy a poder tomar decisiones y en el que yo dentro de mi industria voy a poder tomar a partir de tableros de control, de esta información que me están suministrando todos estos automatizadores, pues poder tomar una información mucho más precisa y veraz, como les digo, alejados un poco de los aspectos técnicos y más concentrados en aspectos comerciales de la industria. El otro nivel, digamos que existe un actor acá muy importante y al final son las redes de comunicación industrial. Otro componente prominente en los sistemas de automatización industrial son estas redes de comunicación, ya que transfieren la información de un nivel a otro. Estas redes están presentes en todos los niveles del sistema de automatización para proporcionar un flujo continuo de información. Sin embargo, probablemente las redes de comunicación pueden ser diferentes de un nivel a otro y pues algunas de estas redes incluyen, por ejemplo, buses de comunicación, Profibus, servicios como el RS485, pues entre muchos otros. De la jerarquía que estamos viendo podemos concluir definitivamente que hay un flujo de información continuo de nivel alto a bajo o viceversa, puede ser de nivel bajo hacia el nivel alto. Si asumimos esta gráfica o si entendemos esta gráfica, es más bien como una pirámide en la que la información se agrupa a medida que subimos y obtenemos información detallada sobre el proceso a medida que bajamos. Esto hace que esta jerarquía de la información pues definitivamente cumpla con los objetivos de información y cumpla con esa continua flujos de información, como les digo, del nivel alto al nivel bajo. En la siguiente gráfica, básicamente lo que hacen acá es que en esa pirámide pues encontramos seguridad y protección, encontramos en el nivel más alto, por ejemplo, software o la protección de software o de por medio de IPs, encontramos en el nivel de control computación confiable, autenticación de productos y en el nivel de las UPS, en el nivel de campo, un control de acceso. Y este más o menos será como el esquema de un sistema de automatización industrial básico, en donde, como les digo, desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, depende cómo se visualice de la mejor manera en cada una de las industrias, podemos tener unos flujos continuos de información que nos va a permitir pues contar con esa automatización relevante y efectiva en cada una de las industrias. Por otro lado, contamos, por ejemplo, con equipos o herramientas de la automatización industrial. La automatización industrial, como les he dicho, es una plataforma de sistemas integrados que consta de varios equipos y de diversos elementos que realizan una gran variedad de funciones como la detección de bacterias o la detección de flujos a través de procesos que no se están teniendo en cuenta o se están haciendo manualmente. Monitorización, por ejemplo, con procesos industriales, entre muchas herramientas que están dentro de esa automatización. Dentro de eso, por ejemplo, encontramos sensores y actuadores. Los sensores convierten principalmente las variables físicas del proceso en variables eléctricas o neumáticas. Estas diversas técnicas de control pues, se implementan para producir la salida requerida mediante la comparación de la variable del proceso detectada por la corriente con los valores de ajuste. Finalmente, los controladores producen las salidas calculadas y se aplican como entradas de señales eléctricas o neumáticas a los actuadores. Los actuadores al final convierten estas señales eléctricas o neumáticas en variables físicas del proceso, abriendo, cerrando, por ejemplo, válvulas de acceso, moviendo relés, abriendo, cerrando con puertas, si nuestro proceso es un proceso físico. Si es un proceso de servicios,
probablemente acá vamos a cambiar estos controladores por algún tipo de procesos que nos permita igual abrir o cerrar válvulas, por así decirlo, dentro de esos procesos que podemos llegar a atender dentro de las empresas. Hay, digamos, una categoría especial dentro de estos instrumentos inteligentes que son sistemas integrados de detección o actuación de elementos con la capacidad de comunicarse, como los buses de campo, por ejemplo. Y estos dispositivos inteligentes constan de un circuito de accionamiento de señal. Este circuito de accionamiento de señal es un circuito interno y facilitan además la conexión directa al enlace de comunicación al sistema de bus industrial, a este sistema de compuertas que puedo llegar a tener. En general, todas las empresas dependen de la necesidad de mejorar el rendimiento de los activos a través de la excelencia operativa. Definitivamente estar por delante de la competencia significa o puede llegar a significar que podemos encontrar diferentes formas de trabajar, mucho más rápidas y probablemente con mucho menor esfuerzo. Es por eso que todas estas implementaciones, todas esas automatizaciones, pues cobran sentido y vuelven a llegar o a caer dentro de esas ventajas que les he mencionado al principio, en donde voy a tener una alta productividad, unos costos óptimos de operación, voy a tener unos productos de alta calidad, alta flexibilidad, mayor seguridad para los operarios o para los empleados con los que cuento en la empresa. Nosotros en general, dentro de estos diseños definitivamente estos procesos automáticos están diseñados principalmente para que funcionen en diferentes organizaciones, en diferentes industrias, permitiendo configurar o hacer unas configuraciones de entrada y salida, porque pues estos dispositivos pueden llegar a soportar grandes temperaturas, grandes flujos, grandes vibraciones, impactos, y hace que nuestros datos sean cada vez más confiables, que definitivamente estas interfaces sean pues aplicables efectivamente a los objetivos que nosotros tenemos dentro de la industria que estemos automatizando. Hay un concepto muy interesante y se trata de una red neuronal artificial. Y básicamente esta red neuronal artificial se trata de un modelo matemático y es el responsable del procesamiento de la información procedente de esas redes de comunicación. Además es responsable del procesamiento en sí de la información. Las estructuras de RNA pueden modificarse basándose en datos externos e internos que se introducen en la fase de configuración del sistema. Esto es súper importante porque cuando estoy haciendo implementaciones o automatizaciones por medio de robótica, pues este concepto de red neuronal artificial cobra bastante sentido. Al igual que el sistema de control distribuido, que lo hacemos a través de estos actuadores, estos controladores que nos permiten generar unos flujos mucho más eficientes. Hablando nuevamente de robótica, pues al final la robótica, a medida que la tecnología evoluciona, se ha empezado a utilizar en diferentes ámbitos industriales. Desde robots quirúrgicos, por ejemplo, hasta robots de entretenimiento, ya que ayudan a las personas a realizar tareas complejas. Se pueden utilizar para realizar diversas tareas de aplicación, como la asignación, la pintura, la soldadura, la reparación, entre muchos otros. Fundamentalmente, el papel de los sistemas robóticos industriales en el proceso de producción abarca desde el montaje y los tratamientos internos hasta las pruebas. No basta solo con efectivamente ser conscientes que hay una automatización y que lo va a hacer a través de determinados robots, sino que tengo que hacer todo el análisis del montaje, los tratamientos internos para que esto se lleve a cabo y las pruebas para que efectivamente funcionen dentro de los parámetros que yo he contemplado que terminan siendo importantes dentro de mi industria. De esta manera, damos como finalización a este contexto rápido de la automatización industrial, pasando por las ventajas que puede llegar a tener estos sistemas y describiendo detalladamente cuáles pueden llegar a ser las estructuras dentro de estos sistemas de automatización industrial, cuáles pueden llegar a ser los componentes que entran a ser parte dentro de estos sistemas automatizados y al finalizar pues
concluyendo que definitivamente dentro de esta, y fue como iniciamos el video, dentro de esta revolución 4.0, dentro de esta industria 4.0 que estamos viviendo actualmente, pueden llegar a cobrar sentido efectivamente todos estos cambios que les hagamos a los procesos que tenemos internamente dentro de las industrias. Estos cambios no solo van a afectar industrias del sector real, van a también afectar a los clientes, a los ecosistemas, a las organizaciones y terminan generando un bucle que nos va a permitir pues al finalizar pues ser más eficientes, traer un poco más de beneficios hacia las personas que están generando estas labores repetitivas. Por eso es tan importante estas automatizaciones. Muchas de las empresas, pues actualmente todos los fabricantes nos encontramos o se encuentran en retos continuos empresariales porque cada vez el mercado está siendo más competido, cada vez estoy necesitando tener una mayor calidad, tener menores controles, pero mantener esos niveles de calidad. Es así que espero que con estos resúmenes, estos videos, hayan sido pues, definitivamente enriquecedores para cada uno de las personas que los han visto, agradeciendo el espacio, agradeciendo la oportunidad de poder hablar con ustedes y dirigirme a ustedes para tratar este tipo de temas que probablemente no son temas que cotidianamente estemos conversando, sobre los que cotidianamente podamos tener algún tipo de interacción. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Espero que todo haya sido de su agrado. Me despido de ustedes. Mi nombre es Oscar López. Que tengan buen día. Hasta luego.